Vamos a resolver un ejercicio en el cual se supone que tenemos todos los datos horarios de un aeropuerto de un año, del 2006. Tenemos todos los datos por horas, con el tráfico en número de pasajeros por hora y nos han pedido que saquemos estos datos. Nos han pedido que saquemos los pasajeros hora punta, los pasajeros hora de diseño, los pasajeros del día de mayor tráfico, el día de mayor tráfico, ¿qué día fue? Los pasajeros del mes de mayor tráfico, el mes de mayor tráfico, el tráfico anual, y además me han pedido la semana tipo. ¿Vale? Pues venga. Vamos a cogernos primero los pasajeros hora punta poniendo más max de toda la matriz esta de aquí. Sería fácil de... Estoy apretando las mayúsculas y arrastrando para llegar hasta el 23 y luego hasta abajo. Con este teclado es un poco raro, si no hay algunas combinaciones de teclado fáciles, pero bueno, nos vamos a ir los 365 días para abajo y si no, dándole a la flecha del teclado numérico y hacia abajo y fin, perdón, la tecla fin, nos iríamos al final. Pero como no la tenemos, pues nos vamos a ir hasta despacito, tal que así. ¿Vale? Hasta el 365. 365, vale. Vamos a Enter y ya tenemos que fueron 1729. Pasajeros de horas de diseño, ese ya es más difícil, lo dejaremos para el final. Pasajeros, día de mayor tráfico. Para eso vamos a tener que crear una columna aquí con el total del día y vamos a poner aquí más max, aprieto mayúsculas paréntesis, selecciono, no max, no, me he equivocado, escape, más suma, pongo más en vez de igual porque así me ahorro el apretar la tecla de mayúsculas y el Excel lo coge igual, porque para igual tendría que aplicar la tecla de mayúsculas y el 0, con el más no me hace falta. Y ahora cierro paréntesis y ya tengo el tráfico total del día, ¿vale? Si me cojo esto con control C, me voy al final, porque aquí ahora no voy a hacer así, me voy a hacer aquí, 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 hasta el final de todo, me pongo aquí, aprieto mayúsculas, me voy, se me ha ido completamente, pero no pasa nada porque me vuelvo arriba, perdón, vuelvo a irme hasta abajo, aquí, aprieto la tecla de mayúsculas, voy subiendo hasta arriba, vuelvo a hacer clic aquí, y con control V copio la fórmula que como no le he puesto ningún dólar, pues me va sumando cada columna. Ya tengo el tráfico de todos los días, ¿vale? Haciendo un max de esta columna, más max de esa columna, datos, mantengo la mayúscula aplicada, bajo por aquí, bueno, de hecho sigo manteniéndola y me voy a ir, ya se me ha ido, pero no pasa nada. Vuelvo para arriba, me vuelvo a ir para donde yo quería, ahí, y me vuelvo, quiero ir al 300, esto se mueve muy rápido, bueno, pues aquí a mitad ya vuelvo así. Que como no tengo el teclado normal, me da 57.000. Con las teclas de flecha en fin es mucho más fácil. Flecha hacia abajo, fin, llegaríamos al final de la columna, flecha hacia arriba, fin, al principio. Bueno, y ahora Enter y ya tenemos el máximo, 21.000, pero no sabemos qué día es. Entonces para eso vamos a crear una columna. ¿Por qué? Porque vamos a usar la función buscar v que requiere buscar siempre en la primera columna. Pongo un más para hacer una referencia a otra fórmula y me voy a esta de aquí. Le doy a Enter y ya tengo copiada, ¿vale? Ahora cojo control C, me voy abajo de esta bonita columna, a ver si ahora no me paso, aquí y me voy para arriba, control V y vuelvo a tener el día. Voy a hacerlo un poco más grande porque no cabe, ahora cabe. He hecho doble clic sobre el borde de la celda, o sea, aquí. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama buscar v. ¿Qué es? Voy a poner el más otra vez, aunque valdría un igual. Buscar v, paréntesis, valor buscado, este, punto y coma. Matriz a buscar en. En este caso, la matriz está compuesta de esta columna y esta columna. Y me voy hasta abajo.
Y ahora cuando estoy aquí abajo, diciembre, apretando mayúsculas, selecciono todo. Punto y coma. Me dice, indicador en columnas. Quiero la primera no, la segunda columna. ¿Vale? Pues segunda columna. Él siempre va a... Ah, bueno, y me falta otra cosa, punto y coma, falso. Falso para decir que tiene que darme una coincidencia exacta, no aproximada. Doble clic. ¿Vale? Y ahora cierro el paréntesis. Conclusión. Por eso he vuelto a copiar esto. ¡Hay un número! ¡Qué raro! No me da un día. No, porque es que el Excel guarda las fechas como números. Ahora tengo que irme aquí a inicio y decirle que, o botón derecho, formato, y decirle que eso es una fecha. Vale, pues ala. El 16 del 4 del 2006. ¿Por qué he tenido que volver a copiar aquí los días? Porque el buscar V siempre busca en la primera columna, con lo cual si tenía el dato que quería buscar por detrás del dato que quería obtener, pues no podía. Y ahora voy a hacer una cosa más para poder hacer la distribución mensual. Voy a poner aquí más mes, paréntesis de esta fecha. ¿Vale? Muy bien. Entonces esto lo cojo con control C, me voy abajo del todo, ya os digo que si tuviera las flechas sería más facilito, pero me pongo aquí, selecciono la mayúscula, me voy hasta... ya se me ha ido la... Me voy hasta arriba, aquí estamos, vuelvo otra vez, bajo hasta aquí, aprieto mayúsculas, pincho, me voy así hasta arriba, solamente una columna, control V y ya tengo los meses. ¿Por qué tengo ese mes? Porque quiero sacar, ¿vale? Esto no sabemos cuál es el mes de mayor tráfico, con lo cual necesito sumar los meses. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerme aquí 1, 2, luego si selecciono las dos y cojo esta esquinita de aquí abajo y estiro, me saldrán hasta 12. Bueno, hasta los que quieras, una lista, que es lo que quiero. Y ahora lo que voy a hacer es más sumar, sí, punto sí, y ahora pongo el rango, ¿vale? El rango es aquí. ¿Dónde está el mes que he puesto? Pues el mes lo he puesto aquí, ahora le pondré el título de mes. Ahí es donde están los criterios a sumar, ¿vale? Te voy a decir que los que de esta casilla, punto y coma, tengan, voy a volver para atrás a mi hoja, sean iguales que esta, punto y coma, mes suma esta columna. Aprieto y manteniendo apretado estiro hasta abajo, hasta ahí, ¿vale? Y ahora cierro paréntesis y esto sería lo del mes de enero. Muy bien, quiero estirarlo para abajo, pero para ello, si lo estiro, como las referencias son relativas, pues me las va a mover. Entonces le tengo que poner dólares delante de los números, porque al estirar para abajo lo que se mueven son los números, si me fuera a la derecha se moverían, o izquierda, las letras, de los números de las dos columnas. La que sí que quiero que se vaya para abajo es este, que es el mes. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo esto aquí, y si yo estiro para abajo, tengo que me ha mantenido, fijaos la fórmula, me ha mantenido las mismas columnas en la que busca los que son igual que estos y las que suma, y el criterio me lo ha movido, con lo cual yo ya tengo el tráfico de todos los meses. Obviamente el tráfico anual es tan fácil como meterme aquí y decirle que me lo sume, decir que me lo sume así, tal que así, ¿vale? Y pues el máximo, el mes de mayor tráfico, el pack de mes de mayor tráfico sería más max de estos, ¿vale? Pues el max de estos 525.000, y ahora ya, aquí esto lo puedo hacer a ojo, no hace falta que haga un buscar V, porque veo aquí que es agosto, ¿vale? Pues es el 8, agosto. Y el tráfico anual, pongo aquí más y selecciono esto. La semana tipo vamos a aplicar el criterio de AENA, que es del mes más cargado, coger la semana media. El mes más cargado ya hemos visto que es agosto, y ahora nos tenemos que ir aquí a agosto, esto lo vamos a hacer a mano porque no merece la pena hacerlo con fórmulas, y vamos a sumar los tráficos de una semana. Obviamente tendremos que ir de lunes a lunes, con lo cual tendremos que sumar algún día de junio,
y algún día de septiembre, más suma, y nos vamos desde este lunes, cogemos hasta el domingo, que está aquí. Apretando el botón izquierdo del ratón, cerramos el paréntesis, tenemos esta primera semana. Esta misma fórmula, como hemos cogido los 7 días, cogemos control C y la copiamos el siguiente lunes. Y la copiamos el siguiente lunes, y la copiamos el siguiente lunes, y ya si queremos esta semana podemos considerarla ya que es de septiembre, pero podríamos meterla también aquí el lunes 28 de agosto. Vamos a ver que la cifra que está en medio, tenemos 118.256, 118.700, 118.536, 117.000 y 112.000. O sea, de estas, la que está más o menos en medio sería o la de 118.256 o la de 118.536. Como esto es una semana media que va a representar cómo es el tráfico, pues nos da igual seleccionar una que otra. Otra manera sería sumar los valores de cada uno de los días de la semana de agosto y hacer la semana media en pasajeros. Pero vamos, AENA en los planes directores lo hace así. Entonces vamos a coger, por ejemplo, la de 118.200 o esta misma, la del lunes 14 de agosto, 118.536, porque son estos dos que están en medio. Pues diríamos que es la del lunes 14 de agosto, control C, y nos venimos aquí, semana tipo, perdón, control Z, aquí botón derecho del ratón, pegado especial, y le decimos que valores, para que, no validación, no, valores, aquí. Aquí nos pega ya que, otra vez, un número, tenemos que botón derecho del ratón, formato de celdas, y decirle que es una fecha, pero con día. Y es la semana del lunes 14 de agosto de 2006, es la semana tipo. Nos queda PHD, que lo vamos a ver en otro vídeo.